Noticiero Maldito, programa 1. ¿Cómo están? La idea era hacer esta nueva sección hace tiempo, tengo el material preparado y bueno, por una serie de problemas, falta de tiempo, tuve que ir atrasando. Y bueno, la idea es traerles, tengo una colección de recortes de enigmas, inventos extraños, fenómenos parapsicológicos, descubrimientos, ovnis, enigmas varios. Y la idea es, aunque sea una vez por semana, traerles algunos de esos recortes y noticias insólitas como para que podamos analizarlas y tener un poco más de información, ya que hoy prácticamente la mayoría de las páginas de internet o los investigadores, los youtubers del misterio hacen copy-paste nada más, copian de los diarios la palabra oficial y prácticamente no colocan investigaciones propias. Así que la idea es cada semana hacer, aunque sea un programa corto, mostrando algunos de los recortes que saqué de revistas interesantes como Cuarta Dimensión, Conozca Más, Lo Insólito, Duda y otras, Semanario, que eran muy interesantes y bueno, que muchas cosas que se están descubriendo ahora en realidad ya habían salido en esa época. Bueno, hoy ya les traigo un par de noticias interesantes. Bueno, empezamos con la desaparición de un buque noruego. Sabemos que no solamente en el Triángulo de la Bermuda o en el Mar del Diablo, en Japón se producían estas desapariciones. Esto es una noticia que salió en Semanario. Y bueno, que hablan de la desaparición del buque noruego. Era un supertanque llamado Bergvanga de 227 toneladas que llevaba petróleo y desapareció cuando la ruta que llevaba era de Brasil a Japón. El último contacto que tuvo la hizo el lunes 29 de octubre y bueno, desapareció. Tenía que pasar el viernes 2 de noviembre por el Cabo de Buena Esperanza. No fue así. Los funcionarios notificaron la desaparición, lo buscaron intensamente y no hubo ningún resultado. Participaron aviones, guardacostas y demás. Se hizo una búsqueda fotográfica y satelital y no encontraron nada. La tripulación del barco eran 9 noruegos, un danés y 30 filipinos. Y bueno, esto es muy extraño porque este barco, el Bergvanga, que era noruego, tenía otro barco igual, similar, que desapareció en otra zona, pero en circunstancias muy similares, desapareció con tripulación y no pudieron encontrarlo. O sea, había dos barcos, el Bergvanga y otro que era igual, y ese desapareció 4 años antes en circunstancias extrañas. Algunos pueden hablar de una maldición, otros de que fue algo como cobrar el seguro, pero en realidad nunca se resolvió el misterio. Bueno, pasamos a otra noticia. Esta es una investigación ya de principios de los 80, fines de los 70 y principios de los 80, que ya los arqueólogos y los investigadores de la zoología antigua, de los dinosaurios precisamente, sabían ya que los dinosaurios eran animales de sangre caliente. Hoy ya hay investigaciones que en realidad comenzaron en los 80, revelan que algunos de los dinosaurios tenían plumas. Esa imagen de Hollywood de dinosaurios animados por computadora con piel de reptil y sangre fría y demás es bastante falsa. Más que nada son modelos hechos en 3D y muchos especialistas en silencio saben que en realidad los dinosaurios no eran tan así. Ya se saben que no tenían esas escamas, que en realidad, como estamos viendo aquí, estudiaron huevos de dinosaurio y revelaron que en realidad eran animales de sangre caliente. Inclusive determinaron características sanguíneas de las hembras, que los padres empollaban los huevos de los dinosaurios y los cuidaban en forma similar a los pingüinos. Y ya cerramos con esto, que prácticamente lo que conocemos de los dinosaurios de las películas es mentira o está disfrazado. De hecho, hay una polémica con el tema de si se extinguieron por un meteorito que cayó, o si fueron cambios climáticos, o por qué encuentran todos los dinosaurios juntos y todos muertos al mismo tiempo. O sea, los agruparon en un lugar y ahí los mataron. Otros dicen que fue un exterminio genético, modificando el ADN, pero eso es imposible de determinar. Lo que sabemos ahora
con certeza científica es que no todos tenían escamas como vemos en las películas, muchos tenían plumas, y que los huevos de dinosaurio revelan que en realidad eran animales de sangre caliente. Bueno, este es un hecho insólito, es una lluvia de dinero que sucedió en Stanford, en Connecticut, en Estados Unidos, y bueno, los residentes de una población venían caminando y de golpe empezó a llover billetes de $20, eran todos de $20 y cayeron en aproximadamente 3 minutos una cantidad de miles de dólares. Y no es la única vez. La policía se detuvo y bueno, trató de detener a la gente de que no tomen dinero que no era suyo. El dinero era legal, era de curso legal, o sea, no eran propaganda, no eran falsificaciones, no eran fotocopias, eran billetes reales. No pudieron encontrar a qué persona se le perdió, qué persona lo tiró. Había 50 personas tomando el dinero, revisaron los números de serie y eran billetes de curso legal. No es la primera vez que sucede que hay lluvias de dinero en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en Italia y hasta en Sudáfrica. Y esto podemos encuadrarlo dentro de las lluvias insólitas. Hubo un investigador a principios del siglo XX que se llamaba Charles Fort, que escribió el libro de los condenados. Ford era un bibliotecario fanático de las cosas insólitas y guardaba estos recortes, así como estoy haciendo yo. Y bueno, él contaba que había luces en el cielo, desapariciones extrañas, o sea, coleccionaba cosas insólitas. Y una de las cosas que contó habló de las lluvias malditas, le llama él, que eran lluvias de sangre, lluvias de objetos, llovían insectos, llovían peces, y también contó que llovía monedas y llovía dinero en distintas partes en Europa y en la parte oeste de Estados Unidos. En este caso dejamos esta noticia que es Stanford, Connecticut, y bueno, 50 personas corrieron juntando dinero. Eran todos billetes de $20 de curso legal. Nunca se pudo averiguar quién era el dueño, que había sucedido, pero no es la única vez que sucedió. Lluvias malditas. Vamos a esto. Otra noticia muy interesante. Misteriosos objetos sobre Washington. Esta vez no sobre la Casa Blanca. Sabemos que en 1952 hubo una oleada de ovnis que durante 3 noches seguidas azotaron la Casa Blanca, se dejaron filmar, se dejaron sacar fotos y bueno, causó bastante conmoción en esa época. Esta vez estamos sobre el estado de Washington, pero no en la Casa Blanca, sino sobre una reserva indígena. Y bueno, esta señora fue una testigo, la señora Stum, que hizo inclusive un dibujo de las naves que se paseaban, se veían esferas y objetos más grandes que hoy ya sabemos que son naves nodrizas, son los puros, son las naves madres que adentro contendrían los platillos voladores o las esferas pequeñas que hoy sabemos que son drones de los extraterrestres. La señora cuenta que en la reservación india en la que aparecieron, la señora se llama Dot Stum, y bueno, ella estaba encargada, le tocaba el turno de vigilar el bosque para evitar los incendios forestales que son comunes en esa reservación de aborígenes. Y bueno, dicen que en esa zona hay leyendas. Los aborígenes, los nativos estadounidenses, cuentan de luces extrañas e incendios inexplicables, espontáneos, y bueno, inclusive tienen un nombre en sus dialectos para esta especie de los duendes que le llaman así. Y esto pasó el 28 de septiembre de 1985. Es bastante reciente. Varios fueron los testigos, guardabosques, inclusive policías. Y bueno, se veían luces extrañas que pasaban con brillo metálico. Se vieron algunos platos luminosos de color amarillo y tenían ventanillas las naves madres. Bueno, se hizo una investigación y lo raro es que concordaba con leyendas de los aborígenes que decían que estos objetos eran habituales de ese lado. Esto es un experimento interesante que se hizo en Canadá, pero también se hizo en México y en Austria, y a personas que no podían dormir probaron con hipnosis para mejorar el sueño, la relajación y averiguar si tenían pesadillas, cuál era la causa con hipnosis. Pero además, como las sesiones eran prolongadas, hicieron todo un monitoreo clínico. En este caso, este es el psicólogo canadiense que se llama Wilfrid Lansford, y bueno,
muy experimentado y con controles médicos, hipnotizaron a una paciente de 59 años y bueno, la persona contó las vivencias que tenía, sueños extraños, pero además lo que pasó con esta señora que se llamaba Margaret es que se comprobaron que sus signos vitales se reducían, fue un experimento prolongado, y que la persona envejeció menos. En varios casos, en Italia, en Austria, en Estados Unidos, Canadá, se repitieron las experiencias con varias personas. El doctor Victor Rausch, por ejemplo, Adolf Groth y bueno, otros científicos comprobaron que durante el trance hipnótico la persona envejece más lentamente. Esto nos recuerda la historia famosa de Edgar Allan Poe, la extraña historia de... no me acuerdo el nombre ahora. El hombre ese que muere y lo hipnotizan en el último Valdemar. La extraña historia del señor Valdemar, que lo hipnotizan y él queda suspendido, hipnotizado entre la vida y la muerte, que se va descomponiendo el cuerpo, pero que él habla desde el más allá. Y bueno, esto nos recuerda mucho. Pero bueno, fue comprobado que las personas, cuando es un tratamiento prolongado, el cuerpo envejece a menos velocidad durante el sueño hipnótico. Esto es algo que se sabe de los 70 y no se investigó, no se dio a conocer. Otra noticia que ha pasado varias veces, de gente que tiene accidentes o traumas o enfermedades y después de esos traumas o enfermedades adquiere capacidades distintas, como poder ver, soñar cosas que van a pasar, soportar enfermedades más fuertes o tener una resistencia física mayor o escuchar cosas extrañas, o algunos se han vuelto hasta con poderes para curar. El caso del famoso vidente, el durmiente de los Estados Unidos, que recibió un pelotazo en la cabeza, estaba jugando al béisbol, le dieron un pelotazo en la cabeza, él quedó inconsciente y bueno, después tuvo una enfermedad bastante complicada, tuvo fiebre y bueno, en trance él le dijo al médico y a la madre que le prepare un remedio y la persona se curó. El durmiente este famoso de Estados Unidos que pronosticó dónde estaba la Atlántida y diagnosticó a gente que tenía tumores, dónde los tenía los tumores y hizo curaciones inexplicables. No es el único caso. En este caso, este es el caso de una indígena de Papúa Nueva Guinea que tuvo una infección y bueno, cuando volvió, tenía 15 años, cuando se recuperó, empezó a tener capacidades como para diagnosticar a la gente e inclusive le decía qué enfermedad tenía y cómo lo podían tratar. Este fue un caso interesante, se la llevaron a Italia a estudiarla y estudiaron toda la zona para ver si había alguna relación con el lugar donde estaba o el medio de vida, digamos, pero esta persona es una persona de hoy en día, ya 40 y pico de años, y bueno, mermó un poco el poder curativo que tenía, pero no es el único caso. Después yo voy a traer otras noticias que son aún más asombrosas de gente que después de un accidente de auto, o inclusive personas que se han tratado de suicidar y que vuelven, por así decirlo, de la tumba con ciertas facultades curativas. En este caso, esta chica de 15 años, una aborigen de Nueva Guinea que fue estudiada, 15 años, cuando volvió tenía facultades como para poder diagnosticar a la gente y ayudarla a sanarse. No es el único caso, han sucedido otros. Otro tema. Imagen milagrosa aparece en una foto. Durante el entierro de un vecino, la gente saca fotos de esto y bueno, una de las fotos que se ven al costado de donde está la cruz, donde lo están enterrando, muestra a esta persona así como que está saliendo, como si fuera con una túnica, formándose, como si fuera ectoplasma. Había gente de testigo y la foto no es fraguada, no es la única foto. Hay muchos casos así, de gente que dispara
Por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos de un chico que muere en una bicicleta, le sacan una foto de la bicicleta y se ve como la mitad del chico, digamos, los pantalones, las zapatillas del chico del que era el dueño de la bicicleta. Ha pasado en casas donde mueren el dueño de la vivienda y queda la imagen de la persona grabada en el vidrio, pero en general estas fotos neblinosas suelen aparecer en casos de gente que muere súbitamente o que tiene alguna cosa por decir o que descubrir. Después vamos a dar más detalles de esta clase de fotografía. Bueno, esta es una noticia interesante. Hoy en día no se le da la trascendencia que los psíquicos eran utilizados ya desde mediados del siglo XIX, 1850, 1830. Se los usaba mucho a los psíquicos y rabdomantes con la capacidad de descubrir tesoros, de descubrir yacimientos. Eso se llama rabdomancia, que bueno, con la varita, pero hay otros que lo hacen sin la varita, que son medium, que tienen la capacidad de localizar líneas magnéticas, las lights, que se les dice, que en realidad no son líneas magnéticas, pero son, digamos que, líneas o zonas energéticas. Y hay construcciones, iglesias, monumentos que están alineados en base a eso, y bueno, las líneas se relacionan con yacimientos subterráneos de minerales, de cristales, de agua y demás, y bueno, de alguna forma hay personas que tienen la capacidad de medium, de percibir dónde están ciertos objetos, inclusive algunos magos e ilusionistas le piden que uno esconda una billetera y ellos saben dónde está, qué contiene y eso, pero en realidad eso es un truco de ilusión. Pero inclusive se han contratado expertos, así como Uri Geller, el famoso psíquico, el que dobla las cucharas, fue contratado por empresas árabes para encontrar yacimientos de petróleo. Lo hizo y él pidió un porcentaje, o sea que es multimillonario porque él descubrió petróleo con sus dones psíquicos y recibió un porcentaje. Bueno, en este caso hablamos del espiritista canadiense George McMullen, que bueno, encontró en el fondo del mar, que él tuvo la visión, descubrió un palacio que estaba en el fondo del mar de Alejandría, en Egipto. Y es el lugar, el palacio donde cenaban y donde, bueno, tenían sus reuniones la reina Cleopatra con el general Marco Antonio, el de la suerte está echada. Entonces, McMullen estuvo 4 meses en la Sociedad de Investigación Americana. Estuvieron haciendo sondeos con radar, estudios y todo eso, y este tipo, usando visión remota se llama la capacidad que tienen ciertos medios de ver lugares del pasado o del futuro, o de localizar objetos perdidos, y bueno, él fue y localizó en el mapa, dijo en qué lugar lo podían encontrar, bajaron los buzos y bueno, sacaron restos y encontraron efectivamente algo, e inclusive parece que encontraron objetos que eran de Marco Antonio. La noticia fue impactante, pero se silenció porque ¿cómo explican que llegaron porque un brujo o un vidente lo encontró? Bueno, vamos cerrando, creo que hemos dicho bastante, más o menos cada programa o cada edición, ojalá que pueda ser más de uno por semana, pero aunque sea uno por semana quisiera hacer, de traer noticias así, noticias que se descubrieron, que eran ciertas, pero que no podían decir de dónde las sacaron o cómo las consiguieron. Entonces, se censuraban, se escondían o sacaban las cosas y después desaparecían. Hablamos entonces del buque noruego que desapareció, un barco nuevo, el Verse Vanga noruego que desapareció, llevaba petróleo. Lo extraño es que no se encontró nada, se lo buscó mucho y que a lo mismo le había pasado a otro barco de esta misma empresa que era gemelo de este y desaparecieron, los buscaron y no los encontraron. Bien, hablamos del descubrimiento de un palacio donde se reunían Cleopatra y Marco Antonio, que eran amantes, está sumergido, y George McMullen, un espiritista canadiense, lo vio en visiones, acertó y lo encontraron.
esta extraña aparición de una foto de ectoplasma de una persona muerta o de un muerto que está confundido, abandonando su cuerpo y asistió al entierro de su cuerpo físico, digamos. No es el único caso. Y bueno, el caso de esta chica aborigen de 15 años de Nueva Guinea, que cuando se recuperó de la enfermedad que casi la mató, volvió con facultades curativas de poder ver, según ella, colores de lo que les guiaban de cuál era la enfermedad que tenía la persona, y darle consejos como para que la persona se pudiera curar. Ha llegado a curar gente con cáncer, con tuberculosis e inclusive enfermos mentales. La iglesia investigó el caso y la llevaron a Italia para hacerle verificaciones, y bueno, no es el único caso de una persona que tras una enfermedad o un choque vuelve con extrañas facultades. Este es un experimento que se hizo en 4 países y bueno, para probar la calidad del sueño cuando uno está hipnotizado, y descubrieron que el metabolismo se ralentiza. O sea, la persona, si se hacen sesiones de hipnosis prolongadas, la persona envejece menos que en un sueño normal o estando despierta. Ovnis que sobrevuelan una reserva de indígenas, los indígenas aborígenes, los nativos de Estados Unidos, dicen que veían luces, que eran los ancestros y demás. Y bueno, esas luces, los ancestros volvieron, le sacaron fotos y los guardabosques fueron testigos de esto. Inclusive dibujaron objetos que hoy se pueden ver, que son las naves madres. La lluvia de dinero que sucedió en Estados Unidos, que es una de las lluvias insólitas que iremos viendo después de otros casos, que estos eran billetes de $20 de curso legal y nunca se logró averiguar de dónde vino ese dinero. La revelación que los dinosaurios reales no son los de Hollywood, que no eran así como nos muestran Parque Jurásico. Nacían de huevos, pero bueno, tenían sangre caliente y a veces no tenían escamas. Eran un poco más similar a los mamíferos que lo que nos muestra el cine. Bueno, esto fue todo por esta semana. Fabio Ramírez, para que usted se lo crea. Muchas gracias.